Hola chicos, muy buenos días. Tenemos otra jornada más, ¿verdad? Una clase más. Les presento la agenda. Saludo, reflexión, contenido, indicador de logro, desarrollo de la clase, preguntas y respuestas. Y posteriormente el cierre, ¿verdad? Espero que todos se encuentren muy bien, ¿verdad? Demos gracias a Dios por seguir un día más que nos da, ¿verdad? De vida. Y pues eso ya es de agradecerle eternamente al Padre del cielo. Vamos a continuar. Tenemos la reflexión. La tristeza puede derrumbarte, pero solo tú puedes levantarte. Lógicamente nosotros no vamos a decir que no estamos tristes en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? O en alguna etapa en la cual pues estamos pasando. Pues la tristeza es parte también de nosotros, ¿verdad? Va a haber momentos de tristeza, de angustia, de temor, de alegría, de felicidad, etcétera, ¿verdad? Entonces es bien importante que la tristeza que nosotros podamos sentir en un momento determinado, pues la sepamos manejar también, ¿verdad? Porque esto puede derrumbarnos. Entonces, pero depende de nosotros también el levantarnos. Cada uno de nosotros tiene la fuerza para hacerlo, ¿verdad? La vida nos da muchos motivos para ser felices y también otros que nos hacen sentir tristes y a veces nos cuesta mucho salir de este último estado. Un ejemplo puede ser la pérdida de un ser querido, ¿verdad? La muerte de un familiar, alguien que haya estado muy cercano a nosotros, o incluso puede ser de un buen amigo, ¿verdad? Y nos afecta, sí, nos sentimos tristes. Y este sentimiento que nosotros sentimos, pues debemos de saberlo manejar y sobrellevar, ¿verdad? Debemos de expresarlo y sacarlo. No lo debemos de guardar, ¿verdad? Porque nos hace mucho daño y solo nosotros podemos salir de ello, ¿verdad? ¿Cómo? Buscando siempre el apoyo en las demás personas. Siempre vamos a encontrar personas que nos brindan su apoyo sin nada a cambio, ¿sí? Y eso es importante, ¿verdad? Cuando nosotros perdemos a alguien que amamos mucho, lógicamente nuestra tristeza es grande, nos invade todo, ¿verdad? Y pues es algo inimaginable, es algo que no esperamos, o sea, es algo para lo que no nos preparamos, pero sí es de tener fe en Dios y pedirle fe a Dios, ¿verdad? Que nos lo fortalezca, que nos dé esa serenidad, esa tranquilidad y que podamos comprender, ¿verdad? Que todo pues es un ciclo y así como nacemos, ¿verdad? Que es de felicidad, cuando ya no estemos, pues va a ser de tristeza para las demás personas, pero juntos podemos sobrellevarla, ¿verdad? Y siempre con la fe puesta en Dios. Eso es nuestro contenido socioemocional de este día, ¿verdad? Espero de que ustedes, chicos, si tienen comentarios acerca de la tristeza, ¿verdad? Puedan escribirlo en el chat. Ahí su participación respecto a la reflexión, ¿verdad? Bueno, chicos, continuamos, ¿verdad? Después de la reflexión. Contenido. Movimientos sociales en la actualidad. Indicador de logro. Emite opiniones con autonomía y responsabilidad sobre los movimientos y programas sociales y analiza las teorías que los fundamentan y las situaciones específicas a las que pretenden dar respuesta. Acá tenemos una pequeña definición, ¿verdad? Los movimientos sociales son grupos de base organizados en torno a la defensa o promoción de una causa que de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo pretenden el cambio social. Los movimientos sociales se articulan en torno a dos claves fundamentales: la percepción de una identidad compartida entre sus miembros y la organización sistemática
con proyección de futuro, todo orientado a intervenir de manera concreta en la sociedad. Esta distingue el concepto de movimiento social de los conceptos de comportamiento colectivo y acción colectiva. También tenemos que en la actualidad estos actores protagonistas en el mundo, sus prácticas colectivas buscan el cambio social, reinventar el quehacer político, las acciones concretas y el mismo discurso político de fondo, ¿verdad?, que se unen en la vida de los movimientos sociales, pues son numerosos y representan intereses y causas de las mayorías, que quiere decir que los movimientos sociales siempre luchan por un bien en común, ¿verdad? Algo que de alguna manera les ayude a todos. También, pues, dentro de ellos sabemos nosotros que pueden existir muchos tipos de movimientos sociales. Acá tenemos que en América Latina son amplios y diversos. Estos movimientos sociales emergen bajo una variedad de contextos y se suceden en regímenes democráticos y autoritarios y en estados federales o centralizados. Muy bien, yo quiero que ustedes piensen un momento, ¿cómo ustedes definirían los movimientos sociales? A ver, escríbanlo en su cuaderno. ¿Cómo usted define los movimientos sociales? Para usted, ¿qué es? Pensémoslo. Ajá. Yo creo que se están haciendo la misma pregunta, ¿verdad? Que vamos a generalizar movimientos sociales, van a buscar el bien común de todas las personas, del grupo de personas, ¿verdad? O en este caso, de la mayoría de ellas. ¿Sí? Y también tenemos diferentes clases de movimientos sociales. Los movimientos sociales se pueden caracterizar básicamente por 1. Llevar a cabo un accionar colectivo basado en la discrepancia. 2. Emerger a partir de un claro malestar social, algo que les incomoda a la mayoría, si no es que a todos. 3. Aspirar al reconocimiento y aceptación general de sus demandas. En este caso, esperan que se les reconozca o al menos acepten el por qué ellos están en un movimiento, qué es lo que piden, qué es lo que quieren que les den, ¿verdad? O que en algún momento, pues, lo que ellos necesitan. 4. Poseer una estructura organizativa. Todos ellos están organizados. 5. Difundir nuevos significados sociales. 6. Someter a debate un aspecto de la vida social que hasta la fecha era aceptada de forma incuestionable. 7. Presentar alternativas que generan debates, controversias y reflexiones sociales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se les pueda tomar en cuenta, ¿verdad? Y que al menos se discutan para ver si de verdad puede ser probable de que les den ciertos beneficios dependiendo de lo que están pidiendo. 8. Intentar promover cambios políticos e institucionales en la sociedad. Generalmente nosotros decimos, la unión hace la fuerza. Y sí, o sea, si están pidiendo un cambio es porque lógicamente no se vive bien. Necesitan ese cambio o necesitan ciertas atribuciones dependiendo de lo que se exige, ¿verdad? Entonces, un movimiento social sí pueden tener consecuencias y todo, pero a la vez pueden tener ciertas ganancias, ¿verdad? Para ellos. Acá tenemos un movimiento que es el movimiento de los derechos humanos. En América Latina surgieron en el contexto de la dura represión, ¿verdad?, de la década de 1970, y surgieron movimientos que buscaban defender los derechos fundamentales de la población. ¿Por qué se da este movimiento?
si recordamos un poquito los temas anteriores que hemos visto, vamos a ver que había muchas violaciones respecto a los derechos humanos, pues que lo que querían era que estos derechos pues se respetaran, ¿verdad? Defender los derechos fundamentales. El derecho a la vida era el principal, ¿verdad? Entonces, para eso luchaban ellos. Y pues en este nuevo contexto, estas organizaciones realizan tareas de memoria histórica para que no se repitan las violaciones a los derechos humanos del pasado, ¿verdad? Y que al mismo tiempo abogan por una pronta justicia por los crímenes de la humanidad que están sin, digamos así, que están ahí, sin un culpable, nadie pagó por esos crímenes, ¿verdad? Que se cometieron en el continente, ¿verdad? Por diferentes causas. En este caso, pues vamos a ver nosotros que por lo que son más que todo guerras. De manera que la verdad sea conocida por todos. Y pues, ejemplos de esto son las organizaciones como las Comadres, ¿verdad? Pro Búsqueda en El Salvador y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Bien, también tenemos que en Europa se da una crisis financiera que explotó en 2008, está teniendo consecuencias muy graves en los países europeos y pues el sistema capitalista globalizado, ¿verdad? Entró en crisis por el abuso de la especulación y las excesivas ganancias de las entidades financieras, como los bancos o las agencias internacionales de los préstamos, ¿verdad? Etcétera. Tenemos el movimiento feminista. ¿Qué es el movimiento feminista? Cuando hablamos del feminismo o del movimiento feminista nos referimos a un conjunto diverso de posturas y modelos de pensamiento crítico de corte político, económico, cultural y social que tienen en común su aspiración a la reivindicación de los derechos de la mujer y la conquista de un rol igualitario respecto al hombre en los distintos aspectos de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que piden? Que se les respete y que los derechos sean tanto iguales como para el hombre como para la mujer. En movimientos anteriores respecto a la historia que hemos visto, o sea, hace muchos años, logran lo que era el voto, ¿verdad? Logran que la mujer pues ejerce sufragio y eso hace pues un gran avance, ¿verdad? Y que la mujer sea más respetada. Pues los movimientos feministas son uno de los pilares de la sociedad moderna y es el patriarcalismo, ¿verdad? Una sociedad construida con base en el protagonismo del hombre, donde se excluye a la mujer relegándola en todo lo público. Ante esta tendencia histórica surge en la década de 1970 el movimiento feminista, que defiende la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Sabes qué es el movimiento ecologista? Recordemos, un movimiento ambientalista. La defensa de la ecología debe realizarse a partir de planteamientos que sean de carácter egocéntricos, es decir, centrados en la misma. Se da prioridad a los distintos ecosistemas y también a las distintas especies de individuos, ya sean humanos o no, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. El mundo vive hoy en día una profunda crisis ambiental y eso pues lo sabemos nosotros más que todo, ¿verdad? El ser humano moderno ha destruido las relaciones fundamentales que sostienen la vida, poniendo en riesgo la continuidad de miles de especies, entre ellas pues uno mismo, ¿verdad? Como ser humano. El movimiento ambiental genera propuestas para una sociedad alternativa porque considera que la actual civilización del capital ha construido una sociedad industrializada y consumista, destruyendo los ecosistemas, ¿verdad? Es capaz de destruir la única casa común que tenemos todos como seres humanos, que es el planeta Tierra. Por lo tanto, hay que hacer campañas de cuidar nuestro medio ambiente. Ustedes lo hacían en el cole, ¿sí? De tal manera que todos participábamos. Pueden todavía hacerlo desde sus casas, ¿verdad?
participar para poder seguir promoviendo ese cuidado del medio ambiente. Bien, otro movimiento pues es el movimiento pacifista. Después de las atrocidades cometidas en las guerras mundiales del siglo XX, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, etc., la población mundial pues tiene un rol protagónico en el mismo rechazo, ¿verdad?, a la solución violenta de los conflictos. Por lo tanto, buscan siempre una resolución de un conflicto de manera pacifista, ¿verdad?, atendiendo siempre al diálogo. Pues uno de los grandes exponentes en las últimas décadas es Mahatma Gandhi en la India, ¿verdad? Y Monseñor Romero en El Salvador, que siempre hacían un llamado al diálogo, a resolver los problemas dialogando, ¿verdad?, de manera pacífica. Y pues es un movimiento con coyuntura, ¿verdad?, donde países declaran guerras para resolver conflictos. Y pues tenemos un caso emblemático en la invasión unilateral de Estados Unidos a Irak, ¿verdad?, en el 2003, donde millones de personas alrededor del mundo pues salieron a rechazar esta guerra. Así es que siempre hay que tratar de resolver cualquier tipo de conflicto dialogando. Incluso nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, hay que siempre practicar el diálogo, tratar de resolver un problema en casa de manera pacífica, ¿verdad?, llegar a acuerdos. Es importante que nosotros retomemos acuerdos para poder vivir tranquilos, ¿verdad?, en paz con todos. Tenemos también teorías sobre la sociedad. Acá tenemos 3, la emancipación, la subjetividad y la nueva democracia. La emancipación, pues, es una relación opresor-oprimido que cruza la historia de la humanidad, ¿verdad?, desde que en las comunidades primitivas surgió la desigualdad entre grupos sociales. Esta teoría toma como punto de partida estas situaciones de opresión y desde ahí concibe las relaciones sociales y la política, ¿verdad?, como herramienta de los movimientos sociales para lograr la emancipación, es decir, para construir una sociedad más igualitaria, autónoma y solidaria. También tenemos la subjetividad, pues la ilustración colocó al ser humano en el centro de la misma escena. Al concebir la importancia del sujeto que conoce, se afirma que el objeto no puede ser aprehendido en sí mismo. Esa teoría, partiendo de esos principios, asume la realidad social como una construcción de subjetividades. Bien, tenemos la teoría de la nueva democracia. Todo lo que acontece en el ámbito público es un tema político, ¿verdad? No es posible ser apolítico, porque hasta quien afirma no tomar postura ya la está adoptando, ¿verdad? Así que es bien importante que también nosotros tomemos en cuenta estas teorías, ¿verdad?, las analicemos y si de verdad nosotros tenemos una nueva democracia. Bien, continuamos. Los invito a ver unos videos para completar. Los movimientos sociales y las distintas formas de participación política son indudablemente auténticos motores de cambio de nuestras sociedades. Nos permiten hablar de diferentes creencias, valores, actitudes e ideologías y comparar la variación de los contextos sociales en que nos movemos a lo largo de los años. La historia del siglo XX se ha estructurado en paralelo al desarrollo de estas formas de participación ciudadana. La estructuración en grupos constituye la dimensión más elemental, específica y manifiesta de toda sociedad humana.
plantear una nueva necesidad de hacer política, de tener en cuenta la participación de la ciudadanía y tener en cuenta sus puntos de vista en la toma de decisiones. Por tanto, la capacidad de transformación de los nuevos movimientos sociales es limitada, pero en todo caso, junto a otros actores, son claves a la hora de añadir nuevas demandas al sistema, a la hora de proponer, de reivindicar y de pedir mejoras en conjunto para toda la sociedad. Son, por tanto, formas de participación más creativas, más dinámicas que las clásicas de la participación política. Hoy les hablaremos de 3 grupos sociales cuyos intereses se encuentran representados por el movimiento feminista, el gay y el ecologista, como segundo capítulo de una serie de 3 programas sobre movimientos sociales, cambio social y participación, que responde a uno de los programas de enseñanza abierta impartidos por la UNED. El movimiento feminista tiene un origen que se remonta más allá del siglo pasado. Ya a finales del XIX, pero incluso con anterioridad, en plena Revolución Francesa, la mujer toma conciencia de su situación de subordinación legal, económica y moral, y de la necesidad de obtener espacios de poder en una sociedad patriarcal y sexista. Años después, el movimiento planteará la necesidad de que esta lucha se extienda desde lo personal al ámbito de lo público. Lo que sí cabe destacar es la innumerable lista de logros que la lucha de los años previos o de las décadas previas ha dejado como pozo en la sociedad española actual. Entre ellos, y el más importante, cabría destacar el cambio cultural significativo que se ha producido y que se ha afianzado. También lo que podríamos ya catalogar de una definitiva implantación de políticas de igualdad que se han consolidado gracias, por ejemplo, por los programas de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres que se han venido desarrollando desde años anteriores y que en este momento ya lleva su 4ª convocatoria. También en esa línea podemos destacar las políticas de discriminación positiva que muchas veces han sido atacadas, pero que en definitiva han permitido que también muchas mujeres y también muchas feministas hayan llegado a ocupar puestos de responsabilidad, puestos con capacidad de toma de decisiones en la administración, en puestos que no son de simple responsabilidad política, sino, por ejemplo, me refiero a catedráticas, jueces, etcétera, y de la mano del acceso a estos puestos de responsabilidad también se ha producido la creación de institutos de investigaciones feministas, de centros de estudios de género en las universidades que han legitimado académicamente los estudios o la interpretación feminista de la realidad. Su pulso con las concepciones patriarcales de la sociedad comenzó por deslegitimar su percepción como personas de naturaleza diferente y complementaria, que eliminaba la posibilidad de todo conflicto de género y, finalmente, se centró en la reivindicación del derecho al sufragio, su derecho al voto, de donde proviene la denominación del movimiento sufragista. Si bien las sufragistas cuestionaron la desigualdad en todos los niveles de la vida social, consideraron que la lucha por los derechos políticos era la reivindicación clave para unir a mujeres de diferentes opciones políticas e ideológicas y desarrollar un movimiento interclasista. Las mujeres comenzaron a organizarse juntas para la lucha, percibiendo que problemas personales, como las agresiones en el hogar y otras formas de violencia de género, la discriminación y el acoso en el ámbito laboral o la imposición de roles subordinados en múltiples ámbitos sociales, eran en realidad producto de una estructura social históricamente específica que había que desmontar y cambiar. Las aproximaciones al conflicto de género, sin embargo, no han sido abordadas de igual modo por el movimiento feminista. Podemos hablar de la existencia de distintas vías de interpretación feminista. La más conocida para todos es lo que se conoce como el feminismo radical de los años 60 y los años 70 en Estados Unidos, o también del feminismo liberal o socialista, que en definitiva lo que pretendía era la superación de la diferencia entre los géneros. Pero en los últimos años, sobre todo a partir de los años 80, surge una vía de feminismo que podríamos denominar cultural
y que ha dado lugar a lo que se llama el feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia rechaza la identificación con el rol del hombre y la renuncia a la identidad femenina. El movimiento aúna como ninguno teoría y acción. El activismo de los grupos radicales en la llamada segunda ola del feminismo fue en más de un sentido espectacular. Espectaculares por multitudinarias fueron las manifestaciones y marchas de mujeres, pero aún más lo fueron los lúcidos actos de protesta y sabotaje, como la quema de material pornográfico, sujetadores o corsés, que ponían en evidencia la percepción de la mujer como objeto y mercancía bajo el patriarcado. Las demandas actuales del movimiento feminista son múltiples, obviamente todas ellas tendentes a conseguir la igualdad real entre géneros. Destacaría por la alarma social que producen, en primer lugar, el maltrato a la mujer o la llamada violencia doméstica. Supone una primera discriminación a la mujer en cuanto a recorte de su libertad e incluso a peligro por su propia seguridad física. La tendencia a ir añadiendo medidas tendentes a evitar ese tipo de comportamientos discriminatorios se hace urgente. En el ámbito laboral destacaría la necesidad de a igual trabajo, igual salario. Es una reivindicación también común de todo el movimiento feminista, junto a también a evitar el acoso sexual en el trabajo. La inserción de las mujeres en el espacio público, al tiempo que supone la extensión de los derechos de ciudadanía de carácter político y social, lleva inevitablemente a transformar el ámbito privado de la vida cotidiana de las mujeres. Esto puede llevar a crear una especie de espejismo igualitario que no hay que olvidar que no se ha conseguido, solamente se ha conseguido formalmente, pero conseguir desbancar, como es el objetivo de las feministas, lo que es un sistema de dominación que ha persistido a lo largo de los siglos, es una labor que todavía necesita de muchos años para poder conseguir su objetivo. Tras las diferentes declaraciones de Atenas, 1992, y Beijing, 1995, y de otras conferencias sobre mujeres, estas han expresado la necesidad de firmar un nuevo contrato social, de lograr una igualdad material real, de redefinir y de universalizar las experiencias de las mujeres, de terminar, y no únicamente en el orden simbólico, con la identificación patriarcal, masculino igual a humano y femenino igual a específico de las mujeres, y de la necesidad de los gobiernos de implicarse activamente en su consecución al margen de ideologías y coyunturas políticas. A partir de los años 70 se constituye en Europa un nuevo campo de análisis social, el análisis de la identidad colectiva. Este nuevo ámbito de estudio constató cómo las reivindicaciones de los nuevos movimientos sociales que surgen en este periodo habían cambiado desde aquellas basadas en motivaciones económicas, como el movimiento obrero, a otras que se relacionaban con la defensa de la identidad y los estilos de vida de las personas que los integran. La acción colectiva en estos movimientos puede entenderse como una lucha por el reconocimiento colectivo de estos grupos, que tiende a basarse o a centrarse en el menosprecio que experimentan estas personas y que tiene que ver con agravios que experimentan en relación con el resto de la población, en relación con sus identidades individuales como miembros de estos grupos. En nuestro país, la acción colectiva de lesbianas y homosexuales, reivindicando el derecho a su identidad sexual, surge en los últimos años del franquismo, con la promulgación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970. Esta ley penalizaba las relaciones homosexuales con penas de hasta 5 años, sancionando y ampliando para los homosexuales españoles un contexto previamente existente de marginación social y moral al permitir su represión legal. Esta situación va a propiciar un foco en el que proyectar su descontento, que abrirá un debate en el interior de la comunidad homosexual española, elevando en algunas personas homosexuales su nivel de conciencia acerca de su situación marginal, propiciando la contestación y provocando la expresión abierta de opiniones de apoyo a la derogación de la ley.
Se tiende a considerar los sucesos o la revuelta de Stonewall como el inicio del movimiento gay contemporáneo. Sin embargo, sus orígenes se remontan a la Alemania de principios de siglo, donde este movimiento ya experimentó un auge considerable. Y sobre todo el desarrollo posterior en el periodo de entreguerras tiene que ver con un periodo de relajación social que acompañó el fin de la Primera Guerra Mundial. Dos factores van a ser muy importantes a la hora de surgir este movimiento. En primer lugar, los avances de la ciencia médica y sobre todo de la psiquiatría, que va a iniciar en este periodo el estudio de todos los comportamientos sexuales y que va a tipificar dentro de las perversiones la homosexualidad y al homosexual como un desviado. Y por otra parte, también es muy importante el auge que van a experimentar en muchas ciudades norteamericanas y europeas, la formación de una compleja comunidad homosexual que en estos momentos va a crear sus propios códigos, sus propias normas y sus propios lugares de encuentro. Este primer grupo de militantes homosexuales comenzará a gestar incipientes contextos de micromovilización, desarrollando paralelamente redes informales de amistad e imprecisas coaliciones de futuros activistas que desembocan en la construcción de una identidad colectiva. Los primeros activistas van a destacar las diferencias esenciales del grupo, asociando la identidad homosexual con relevantes personajes históricos, con la intención de dotarla de legitimidad y prestigio, y a la vez construir una identidad homosexual en positivo. De estas y otras iniciativas parten los grandes logros del movimiento gay. En cuanto a los logros del movimiento homosexual de esta segunda ola, que parte a partir de Stonewall, hay dos acontecimientos que merecen especial relevancia. En primer lugar es la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría en el año 73, que va a pasar a considerar la homosexualidad como una variante sexual más. Este criterio va a ser decisivo para la adopción de la resolución y recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del año 81, por la cual va a ser el primer reconocimiento del derecho de ser homosexual y a no sufrir discriminación por ello. Por su parte, en el nivel de identidad pública, la búsqueda de reconocimiento social dará lugar a que el movimiento intente desde sus inicios influir en aquellas audiencias en las que percibe la posibilidad de que su mensaje encuentre eco y respaldo. Los españoles aceptan a los homosexuales, gays y lesbianas como vecinos, aceptan como compañeros de trabajo, pero lo que no se acepta todavía son las reivindicaciones de sus derechos civiles. Para cambiar esa percepción social, se van a apoyar en la configuración de una red integrada por asociaciones gays de otros países, colectivos marginales nacionales y actores políticos relevantes, que van a desarrollar un destacado papel en sus inicios al conformar su sistema de alianzas, el conjunto de actores sociales que apoyarán a la organización. En la mayor parte de las ocasiones, la actividad de los movimientos sociales es percibida a través de sus acciones de protesta, o quizás mejor, a través del relato que de estas ofrecen los medios de comunicación. La protesta social se convierte así en el resultado de un esfuerzo organizativo deliberado, una estrategia necesaria para atraer la atención de la ciudadanía saturada de información. Entre los nuevos movimientos sociales, el ecologismo es otra de las reflexiones críticas que se ha incorporado a la lista de preocupaciones acerca de la sociedad y una de las que más impulso y arraigo tiene en la actualidad. Las organizaciones ecologistas en España experimentan un auge considerable a partir de la segunda década de los años 80, situándose al final de esa década en unas 600 organizaciones. El impulso en la creación de organizaciones va a continuar durante los años 90 y se sitúan en el año 94 en más de 1000 organizaciones. El índice de asociacionismo ecologista en España se sitúa en el 2,5% de la población, lo que, si bien es un índice bajo en relación con los países europeos, supone un espectacular avance respecto al 1% que caracterizaba el año 85. Existe una incipiente conciencia medioambiental a largo plazo y que es fruto de algunas de las campañas tanto institucionales como la de recuperación de residuos y de ordenación de los residuos urbanos por parte de la Administración central, o bien también las campañas contra los incendios o contra el abuso del consumo de agua en las épocas, fundamentalmente en las épocas estivales.
Los primeros grupos ecologistas surgen vinculados con el pacifismo antinuclear, mostrando los peligros asociados a la radioactividad y al funcionamiento de las centrales nucleares. Van a ser el primer paradigma de la defensa del medio ambiente natural. Pronto su análisis se extenderá a los múltiples efectos negativos de otras fuentes de contaminación para la vida en nuestro planeta. En la Alemania de los años 70, los grupos ecologistas se organizan políticamente y optan por la no violencia y el pacifismo, sin dejar por ello de ser contundentes en sus reivindicaciones. El ecologismo va a suponer una nueva forma de concebir y de hacer política, lo que llevará implícito un choque teórico con algunos economistas, abriendo el debate entre criterios de desarrollo económico sostenible, procurando no degradar el medio ambiente, y aquellos basados en el beneficio rápido, sin más consideraciones. La reflexión ecologista se encuentra presente en todos los aspectos de la actividad económica, desde la extracción de materias primas a la fabricación, transporte, venta, consumo o reciclaje en la gestión de los residuos. También existe una base política, partidos verdes, denominados verdes. Pensemos, por ejemplo, en el caso europeo, desde el año 84 existe el grupo parlamentario Arcoiris, etc. Entonces, a diferencia de otros nuevos movimientos sociales, el movimiento ecologista se ha logrado consolidar, aunque sea todavía a un nivel muy bajo, pero consolidar una representación y un discurso político dentro del propio sistema político. Su mensaje ha ido calando en la conciencia de las personas, en ocasiones a través de mensajes catastrofistas de alerta, y los estados se han visto en la obligación de legislar y de incorporar los temas de evaluación del impacto ambiental o las auditorías ambientales en la agenda política. Los logros del movimiento ecologista van unidos a un conjunto de denuncias, presiones y catástrofes, como si se tratasen de profecías autocumplidas. Me refiero, por ejemplo, al caso de la energía nuclear. Si por éxito entendemos el parón de la construcción de centrales nucleares, este se produjo en el año 83, después de fuertes presiones del movimiento desde el año 79, todo un debate de nuclear sí, nuclear no, etc., y con el añadido de las catástrofes de Harrisburg y Chernobyl. Entonces es difícil delimitar si el éxito o los logros se producen por una cosa u otra. Por eso hablo de una combinación. El lema emblemático de los ecologistas es actuar localmente y pensar globalmente. Supone implicar a todas y cada una de las personas en la defensa del medio ambiente natural. Sus grandes temas pendientes de resolución, como el cambio climático, el agujero de la capa de ozono, el consumo de energía, la generación de residuos o los productos transgénicos, pueden llegar a afectar la biodiversidad y a la continuación de la vida en nuestro planeta, tal como la conocemos. La dimensión simbólica y cultural de los movimientos sociales, la existencia de identidades colectivas y el estudio de las formas de protesta se ha materializado en tres actitudes de descontento frente a la sociedad del pasado siglo: el feminismo, el movimiento gay y el ecologismo, hasta tal punto de que sería imposible entender la sociedad y el individuo del siglo XXI sin su existencia y su profunda labor crítica desarrollada. En un próximo programa nos referiremos a los llamados novísimos movimientos sociales, tales como los movimientos por la paz y contra la guerra, de solidaridad o en contra de las consecuencias negativas de la globalización.